Y bueno, ¿y Zodiac qué os ha parecido? A ver, A mí Fincher es un director que a mí me gusta mucho, pero yo he de decirte que a mí Zodiac me pasa que primero creo que es una película súper buena. Ya me encantó cuando la vi en el cine, que además yo la vi en el estreno del cine y en este revisionado nos sigue encantando. Eh, pero es como otra película que hemos comentado, no es para todo el mundo, es decir, es una película densa, muy larga, que requiere mucha atención y no es el típico thriller, el que se espera ver un Seven que no vea Zodiac. Para mí, Fincher es otro nivel de director, pero el que quiera verlo tiene que saber que se enfrenta a otro tipo de película, no al típico taquillazo. eh, y la más fácil de comparar a lo mejor por trama es Seven. Pero me encanta, me parece muy buena película y me parece que el metraje de las 2 horas y media largas, aunque pueda parecer ese cinco, cumple su función y creo que y meterte dentro de la película y hacerte sentir también ese ¿no? abanico de sentimientos que tienen los protagonistas durante la película y va a un ritmo pausado pero es necesario para como, lo que él quiere contar. Para mí está más cerca quizás y dejo de hablar que me enrollo con una persiana de un documental ficticio a un thriller al uso por así decirlo. sí, bueno, están, digamos que la diferencia fundamental con Seven es que aquí, aunque están buscando a un asesino, pero realmente la película no va sobre los actos del asesino propiamente dichos, ¿no? Yo más bien lo que veo es que se centra en es el retrato de una obsesión, ¿no? Exacto, De los tres exacto. protagonistas. Totalmente, Sí, pero sí, sí. incluso yo voy un poco más allá y no sé si a vosotros os parece, pero también otro punto a destacar, ya no es solo de los tres protagonistas, la obsesión y cómo la viven cada uno, sino cómo impacta también psicológicamente, no solo evidentemente en los protagonistas, sino en la sociedad del momento, el miedo que se ve en la población de California durante ese tiempo, no sé, creo Sí. que es mucho más completo que a lo mejor el típico thriller. Sí, sí, eso lo hace ver muy bien a lo largo de la película, el cómo afecta socialmente, ¿no? Pero claro, el cómo afecta a cada uno de los personajes, que luego puedes tú extrapolar a través de ellos el boom, ¿no? Que fue la sociedad, la actuación de este hombre, ¿no? En esa época que al hilo de lo que estábamos diciendo, de que muestra muy bien un poco la sociedad de la época, de esos finales de los años 60, ¿no? Sí, sí, es que realmente uno de los grandes bazos de la película es la ambientación. La ambientación está de 10, vamos. Está muy, muy conseguida desde los primeros asesinatos, ¿no? Que vemos en los años 60, finales de los 60, hasta ya casi al final, que pasan a los 80 ya. Aunque ahí ya como que el final de la película no se le presta mucha atención, ¿no? El curso de la película pasa en los 70. De hecho, hay una escena no sé, a ver, ¿habéis visto la versión del director o habéis visto la versión normal? No, eso es lo que iba a preguntaros, que Es si que hay habéis una visto la escena extendida. justo que está solo en la versión del director, en la que pasan, no sé, son 6 7 años, justo antes de la escena en la que él va, que son ya los años 80 y él va a la tienda y ve al Sí, asesino, supuesto asesino, a Lake, sí, ¿no sí, era? que quiere encontrarse con él, sí. Eso es, ahí hay un montaje en el que van pasando, no sé si es con una radio, ¿no? Con la imagen de una radio o fundido en negro, creo que es, Sí, y van pasando un montón de música del momento para decir, han pasado 6 7 8 años, no sé cuánto pasó sí, sí. exactamente. Sí, Y con cosas como esa, lo que quería hablar de eso, del uso que hay de la música. El uso que hay de la música me recuerda un poco a Scorsese, bueno, ¿sabes qué? pero, Sí, sí. pero distinto. Es decir, no llega al nivel de Tarantino porque no eleva ninguna escena se basa en la música. Es una música que está de fondo para ambientar, para esto que he dicho que está también ambientada. Sí, es estrictamente de acompañamiento. No, Sí, no sí, sí. genera ningún... No son temas conocidos, Mm, que si Herdy o algunos otros. mm. Mm, o sea, la música está bien, acompaña, pero Sobre, claro, no destaca también por el tipo de película que es y por el tema del que trata.
de esa búsqueda de la verdad, el autoengaño también, ¿no? También lo trata la película, la obsesión, pero sobre todo la obsesión. Sí. Yo perdona, Jack, que te interrumpa, Sí. pero yo sí difiero un poco en el tema de la música. Me explico. No te completa a lo mejor la película, acompaña bien, pero si no estuviera la música, yo creo que la película perdería mucho. No sé si me explico. Sí, Es sí, la música aporta, pero lo veo más que aporta en cuanto a lo que es la ambientación. No hay una escena que tenga en el que el peso lo marque o el ritmo lo marque la música. Quizás La música está solamente, ahí. quizás solamente el momento en el que va a ver a la persona que trabaja en el cine, ¿no? Que tiene que visitar el sótano. Quizás ahí el único momento en el Bueno, que ahí sí cual... es otra pero ahí sí es música Exactamente, de score, exactamente. normal, no es música de popular, como a eso me refiero con Claro, el uso que usa Tarantino y Scorsese de la música yo que creo popular. que la música, las canciones que va introduciendo son también para ver el paso del tiempo y para Sí, ubicar al sí, sí. espectador en qué año Eso es, estamos, ¿no? Según el éxito que va sonando. eso es, para ambientar, para poner al espectador en el punto en el que quiere estar, ¿no? Ujú. Que recordad que David Fincher viene de hacer vídeos de música Y muy bueno, sí, sí. Sí. y con gran éxito, y creo que su primera película sí fue Seven, ¿no? La primera película es Alien 3. Es verdad, Alien 3, ¿verdad? Hay que hablar de Alien, tenemos que hablar de Alien 3. Alien 3, Por Alien eso, 3. Sí. que su primera película fue Seven, ¿verdad? Después de la de Alien 3, sí. Sí, joder, que estoy diciendo que Alien 3 se considera tan mala que mejor no A hablar de ver, ella, por eso lo estaba repitiendo. pero Pero no Alien se ha 3, pillado. si veis de Alien 3 el montaje del director, sigue siendo mala, porque sigue siendo mala. Sí, sí, de hecho Pero no él la sé. repudia, ¿eh? Él cada vez que le entrevistan y le Sí, sí, preguntan sí, por que le ella... metieron mucha Sí, mano a los productores ahí, sí. pero el montaje del director es bastante mejor que la que se estrenó al principio, aunque es muy malo. No, yo la recuerdo que fue una película que tuvo bastante bombo. Mucho, mucho, mucho. Bueno, Yo no la algo, vi en su día. Sí, sí. Es curioso pero que, porque que los montajes de los directores del 80 hacia atrás, o sea, se agradece que el montaje lo haga la productora y de cierta época hasta ahora, las productoras lo que hacen casi es estropear y los directores montadores lo arreglan sus versiones. Es curioso, cosa que en el cine clásico eso es casi impensable. Estábamos hablando de la música. El que rescató David Fincher para hacer la música en esta película es David Shire, que es el hermano de Tyler Shire, la hermana de Coppola, que para el que no sepa quién es, pues es la Adrian de Rocky, como anécdota, ¿no? Y también salía en El Padrino, como hermana de Michael y de Fredo. Y decía que lo rescataba porque David Shire, que había hecho algunas bandas sonoras bastante interesantes, como la de Pelham 1, 2, 3, la clásica, y alguna otra, pues lo rescata David Fincher para esta, y es el propio David Shire el que decide ante un poco David Fincher pretendía que usara más un estilo a la banda sonora de Pelham, o usando más bien pianos y usando otro tipo de instrumentos, y él decide hacerlo todo con cuerda, ¿no? Para dejar todo como una línea mucho más plana. Y muy bien, a mí es la que de música esa me ha manera gustado, acompaña bien. todo concuerda. Sí, sí. Todo- Así es, así es, así es. Que yo estaba diciendo que para mí Fincher, aparte de que me encanta, que yo creo que es uno de los directores contemporáneos más interesantes y que van a permanecer como un gran clásico, como un director importante. ¿Tú ya qué opinas? ¿Te gusta la filmografía que lleva hasta la fecha o consideras que va a ser uno de los directores referentes en un futuro? Hombre, yo realmente no creo que esté muy... eh, Hay quien lo compara eh, por preguntar, es que hay quien lo compara con ese estilo que tenía Hitchcock, ¿no? Como mago de sí, suspense, sí, como una sí. persona.
No creo que ¿tu esté apuntas muy tan capacitado alto a o hablar no? porque realmente he visto muy poquita. Creo que he visto las más populares, que son esta misma Zodiac, El Club de la Lucha y Seven. Es verdad que a mí El Club de la Lucha es una película que me encanta. Más que Seven, aunque Seven quizá en su día sí fue un gran éxito. Ujú. Fue su patada en la puerta, ¿no? Realmente en Sí. el cine, más que otras películas que se han comentado previamente. Más que otras terceras películas, ¿no? Sí, Sí. también hizo The Game, pero no la he visto. A mí The Game me gusta especialmente. Una película que Y de ahí en me gusta mucho. adelante, creo que no le sigo la pista. Si nos puedes ilustrar un poquito qué más ha hecho estos últimos años, aparte de Zodiac. Últimamente lo que ha hecho es la Mindhunter, la serie que creo que Ah, es está verdad, en, verdad, En en Netflix, sí. Telesta, sí. Mm. Que son 2 temporadas. Él dirigió el capítulo piloto y creo que los primeros 3 o 4 capítulos y bueno, es el creador de esa serie, que también va de asesinos en serie, ¿no? Y de cómo el FBI, basado un poco también en hechos reales, ¿no? De cómo el FBI empezó a cambiar la forma de investigar este tipo de delitos. Ahí sí, igual sí se están encasillando un poco, ¿no? David Fincher, sí, el de los asesinos en serie. Luego hizo un poco para cambiar, hizo la de el misterioso caso de Benjamin Button, Ah, verdad, sí, sí. que esa es más No la he visto, bien, no la También, he visto. más también bien. tiene la habitación del pánico. Sí, pero todas sí, también de ese estilo, ¿no? Un estilo de suspense Mm. y la próxima película que se supone que va a tener en cartelera es una tal de Killer con Michael Fassbender y Tilda Swinton. A Tilda Swinton la conocemos ya en este programa porque hablamos de ella cuando hicimos Tenemos que hablar de Kevin. Cierto. Y nada, también va por el propio título, parece que también va a ir de este tipo de temática, ¿no? De un asesino. Otra vez se está encasillando. Es el mundo. Sí, aunque yo te digo, esta película, aunque Sí, que lo bueno te iba a decir que navega con el tema del la asesino en serie, comparas, pero es otro tipo de película, ¿no? Una eso es, película la comparas que... con Seven y no tiene nada que ver. Hay suspense, pero es otro tipo de suspense. En Seven no se ven los asesinatos. Aquí se ven los asesinatos. Sí, sí. Y cómo están Y, rodados, ¿eh? y cómo están Sí. rodados, que es lo mejor de la película. O sea, cinematográficamente, creo que las mejores escenas son todas las de los asesinatos, ¿no? Están muy calculadas, muy bien pensadas. Y de hecho es que es como si hubiera dos mundos, ¿no? El mundo del asesino, en el que pasan cosas, Sí, sí. y el mundo de los investigadores y los periodistas. Que De hecho, ahí la iluminación cambia, todo cambia, ¿no? Entre uno y otro. yo me atrevería a decir que cada asesinato puede hacer casi como un capítulo dentro de la película. No sé Sí, sí. si opináis, pero a mí me da esta sensación. Y en cuanto a lo que tú dices del rodaje, Jack, estoy totalmente de acuerdo que David Fincher y es en general de toda su filmografía, es una persona que cuida mucho los detalles, los planos, cómo está rodado, la fotografía de sus películas. Para mí, en la pregunta que hacía Ray acerca de ¿pasará la historia? Pues yo creo que de los directores actuales, quizá es uno de los, para mí, de los que considero más grandes. Y en relación a esta película, creo que no tuvo el éxito en taquilla porque no es una película fácil de dirigir, pero también fue un año complicado cuando se estrenó, porque competía con dos pedazos de películas también desde mi punto de vista. Una es Pozos de Ambición, que a mí me gustó mucho, Sí. y la otra, reconocer la de No es país para viejos, que a pesar de que salga Javier Bardem, que no soy especial amigo suyo, me parece también muy buena película. Son dos peliculones, eso sí. Sí, sí. Lo tenía difícil, lo tenía difícil. Eh, Formalmente y técnicamente yo creo que roza la perfección David Fincher. Es un tío meticuloso, una persona calculadora. La escena la utiliza grabando con varias cámaras a la vez, diversos ángulos para luego tomar la decisión en el montaje. Y en cuanto a la fotografía, no le importa en absoluto que las caras o ciertos momentos no se ve absolutamente nada del actor que tiene delante de la cámara. Eh, Apuesta fuerte con el tema de la iluminación, sobre todo por austera, ¿no? Y por radical y por contraste, ¿no? De blanco y negro. Y luego también me parece un gran acierto y creo que una constante en las películas, por lo menos suyas que he visto, es la elección del reparto, del casting que tiene. O
se rodea siempre desde mi punto de vista de muy buenos actores y aquí el trío protagonista para mí es sensacional. La De verdad que los tres hecho, están muy bien, ¿eh? Cada uno en su papel, sí. sí, 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 sí. de hecho, como anécdota he leído que David Fincher, al que más caña le dio y con el que más problemas tuvo, fue con Jake Gyllenhaal y, y hacía cosas y le llevaba tal el extremo como que le obligaba a llevar el mismo rotulador que usaba para dibujar su personaje en la vida real, Sí. siempre encima suya para que estuviera siempre metido en el papel y por lo visto le apretó muy mucho. Sí, hablan de que en los rodajes es bastante, yo quería decir casi tan obsesivo como el personaje que pinta de Jake Gyllenhaal, porque manda repetir la escena muchísimas veces, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso es verdad que es un trabajo del actor que lo obliga a estar en guardia o alerta, pero al mismo tiempo también puede llegar a agotarlo, a cansarlo, ¿no? De repetir una escena como le pasó en la red social, la escena de la ruptura, la que comienza la película, ¿no? No hacemos spoiler, es el comienzo de la red social. 64 veces, pues habla de que una persona que es verdad que es muy perfeccionista y que quiere tener un dominio de la escena y de posibilidades para poder quedarse con el corte más a su juicio más perfecto y más indicado, pero también puede producir el agotamiento, el estrés, ¿no? De los actores que trabajan con él, que es complicado hacerlo con él. A mí, una de las cosas que más me gusta de la película es el tono que tiene. Que, o sea, la película tiene un tono, digamos, serio, pero a veces roza el humor. Hay momentos en los que vemos la obsesión que tienen y cómo lo plasman que a mí me ha soltado la carcajada más de una vez. Sí, No sé si a vosotros pasa eso. pero es muy real, ¿no? Es como la vida. Sí, 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 a eso Tiene me esos refiero, es momentos por eso. agridulces, ¿no? Que recuerda un poco a los Coen, casi, Sí. no es lo mismo, no llega a los No tan Coen. histriónico, Sí, sí, pero recuerda un poco a eso. yo O creo que es sea, como ese un punto de recurso. realidad. Sí, sí. Yo creo que es como un recurso para hacer la historia más realista, ¿no? Más. O sea, te está contando una historia macabra de asesinato, de un asesino en serie, además que es real, pero luego en el día a día de estas personas, pues tienen que pasarles de todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le da mucha más naturalidad a la película. Dentro, como tú bien dices, del estilo este marcado que tiene Fincher en todas sus películas y que es verdad que podemos asociar en cuanto al estilo a esta con Seven, pero sin embargo son radicalmente diferentes. Sí, en forma no tiene, es que no tiene nada que ver una con la otra. ¿Y qué os parece el personaje, ahora que hablamos de la cotidianidad y de los personajes y tal, qué os parece el personaje de, ¿cómo se llama esta mujer? Chloe Sevigny, Sí. cómo le da ese contrapunto de tienes que poner los pies en la realidad Eh, al eh, personaje de Jake Gyllenhaal, ¿no? de Jake Yo Gyllenhaal. echo de menos más presencia de ella en pantalla, la verdad. Es que Porque cada vez que sale, la verdad es que está muy, muy sí, bien sí. y le da eso, un contrapunto, ¿no? Al principio le Pero da como esa especie de empujón, ¿no? Porque se ve que es Sí, sí, como él, ¿no? De una persona que le gusta, es valiente y que quiere también un poco meterse en la historia esta de investigación. Luego ya, por supuesto, cuando tiene la familia, pues prima más el peso de sus hijos y de su casa que esa aventura y esa obsesión que ya tiene su marido, ¿no? Pero echo de menos alguna escenita más de ella, algún poco más de diálogo. Pero yo creo que en general también pasa con la mayoría, por lo menos a mí, lo que pasa es que sería muy extensa con la mayoría, ¿no? De los secundarios, porque en esta película en concreto no solo brillan el trío protagonista, para mí es que los secundarios también son secundarios de lujo. sí, sí, hay un montón de gente, desde este hombre, ¿cómo se llama? El Brian- marido de la de Fargo, Mm. que es Sí, el que además para mí es el que protagoniza la mejor escena de la película, desde mi punto de vista. el eh, interrogatorio, ¿no? Cuando están, Sí, le mira el reloj, ahí me estaba yo riendo también, cuando sí, le sí. coge el reloj, pero se le repara un poco, ¿no? También, y casi se lo Y, queda al final, es que, no sé, y es que esa escena al final cuando le dice, yo no soy Zodiac, pero si lo fuera no te lo diría.
Buenísimas. Bueno, el tío hace un papel con una sutileza. A mí ese papel me ha encantado, ¿eh? Sí, sí, Está es genial, que está genial ahí. Está como contenido, pero en un momento dado se deja ver que está completamente ido, pero se mantiene serio. No sé, la verdad es que el tío lo clava, ¿eh? Otro que está muy bien, pero salta muy poco, es David Hyde Pierce, que hay un papelito sí, muy pequeño. Ya que un tío que igual le hubiera dado para más, ¿no? En esta peli. ¿A quién te refieres? A David Hyde Pierce, el Niles de Friends, iba a decir, de Fraser. Es uno de Eh, los testigos que involucra a este hombre, vale, sí, sí, a sí. Lee. Sí. A mí me ha gustado también mucho Anthony Edward, que es el compañero investigador del personaje del policía, ¿no? De Mark Ruffalo. Ah, muy bueno también. Muy bueno. Tiene un papel ahí pequeñito, pero no sé, se le ve bastante angustiado en los momentos. Me ha gustado, me ha gustado. Que tampoco es un actor que se prodigue mucho, ¿verdad? No, no. Yo le recuerdo el personaje de Top Gun, ¿no? Este era el famoso Gus, ¿no? Que iba con Es Maverick. verdad, es verdad, es verdad. yo ni lo recordaba ahí, ¿eh? Pues. Pero de verdad que no me gusta mucho en esta película y verdad que no hemos tenido más películas que sea de secundario pero con cierto protagonismo. No le recuerdo más películas. Brian Cox hace ¿no? también un papel que es el personaje que recibe la llamada de supuesto Zodiac. Sí, el psicólogo de la tele. Sí, el Oh, algo psicólogo de la así tele, es. sí. Que de este hombre hay varias escenas extra en la versión del director. Claro, es que hombre, un Brian Cox tiene caché y sale muy poco, ¿no? Elías Coteas también lo tenemos por ahí, que Es es el verdad. otro policía, el de Vallejo, el policía de Vallejo, que los más antiguos del lugar como nosotros lo recordaremos por ser el jugador de hockey Casey Jones, de las tortugas las tortugas ninja, ninja, sí, sí. cuando tenía pelo. Sí, sí, sí. Que ojo que ahí las tortugas ninja, creo que ya lo he dicho en otro programa, pero durante varios años, 10 o por ahí, o más, fue la película indie con mayor recaudación de la historia. Sí, señor, sí, señor. Fue un bombazo en aquella época, ¿eh? Los Sí, cines se sí. llenaban para ver De hecho, tuvo secuela por Sí. eso, porque fue un auténtico éxito de taquilla. ¿Qué más tenía por aquí yo notado para...? Bueno, sí, yo tenía aquí puesto lo que hemos hablado antes, que es una película de asesinato, pero en la que el asesino no realmente no es uno de los protagonistas, ¿no? Sino más bien la Es historia la de ellos fuerza que tres. lo mueve, Sí. pero Es el continente versus contenido, ¿no? sí, Como en los seguros. es ¿cómo se llama? El gimmick, el big whoop, la excusa para que Ujú. haya una historia. Después es verdad que las escenas de, como os he dicho antes, de asesinato están sublimes todas. Ujú. Todas están geniales. El- Esta película la iba a hacer Sony y Sony dice que no y al final pues la hace Paramount junto con la Warner. Es curioso que se unan las dos grandes distribuidoras para hacer esta peli, ¿no? Y le ponen como condición que no supere las 2 horas y media de metraje y bueno, lo cumple y ya luego pues hace la versión extendida esa que hemos comentado antes. Y le veis cierto parecido, cierto toque por ejemplo, yo tengo aquí anotado, parecido razonable, con Todo el hombre del presidente, la de Alan J. Pácula. ¿Y la habéis visto esa? Que es la del No caso, la vi, la la del vi. Watergate, No. la del caso Watergate, que sale Dustin Hoffman y Robert Redford como los periodistas de investigación que destaparon el Watergate. Pues tiene un estilo, sobre todo en las escenas que son en el periódico, en el San Francisco Chronicle, ese ambiente de periodístico y esas reuniones que hay digamos, entre los cabecillas del periódico, los mandamás, para decidir si publican o no publican, toda esa parte me recuerda mucho a la de Todo el hombre del presidente.
La verdad es que no la había visto esa peli. Sí había leído que tenía ciertas similitudes y también que había leído con Bully. No sé si la habéis visto vosotros la peli de Bully. Sí, claro. Y dicen que, sobre todo el personaje, evidentemente, de Mark Ruffalo tiene un toque muy similar al protagonista de Bully, pero yo quizás no lo haya visto tanto. No sé vosotros qué sensación os ha quedado. Yo a Bully, como no sea por el tema de que está en San Francisco y ambientada y tal, pero no hemos visto esas calles que se veían en Bully, de esos Sí, exteriores. No, yo no le veía ahí no mucho lo sé, parecido. No la vi, no la vi yo. hablan mucho de carácter entre Mark Ruffalo y, ¿cómo se era? Tim McQueen, Steve ¿no? Era McQueen, sí, Steve McQueen. el protagonista de Bully en la peli, pero Sí, yo sí es no verdad que lo recuerdo tanto, ¿eh? sí No es sé. verdad que el policía era un policía con carácter, era un policía. Lo que pasa es que Bullitt era más bien insobornable y este hemos visto que en algún momento se arroja cierta duda sobre su Sí, honestidad, ¿no? Por haber hecho por eso la. te digo que aunque hablan de esa comparativa, yo personalmente o no lo recuerdo o no la he encontrado. Otro parecido razonable que yo he visto es en el personaje de Jake Gyllenhaal con el personaje de Richard Dreyfuss en Encuentro en la tercera fase. Por esa obsesión que tiene con un tema en concreto, en este caso es De la por Want to el. Believe, ¿no? Sí, y por el abandono ese progresivo que tiene hacia la familia en detrimento de lo que es la obsesión que tiene en concreto. Me he visto ahí cierta similitud entre los dos personajes y Jake Gyllenhaal está extraordinario, ¿no? Realmente se come en la película, ¿no? Se puede decir. En Sí, el último tercio ya cobra un protagonismo. sí. Ya básicamente No, ya ya te lo se dejan centra en caer al él, ¿no? principio, cuando ves tú al personaje de este tío que pinta aquí, que es el Sí, caricaturista del periódico, ya te lo dejan caer porque ves las escenas con los niños, ves las escenas de cuando llega a casa de que ha pasado un asesinato, etcétera, etcétera. Te lo van dejando caer que va a pasar eso, pero la verdad es que no te lo esperas tampoco mucho, tampoco sorprende hombre, porque es algo gradual, no, y sobre todo porque está basada la película en el libro que él mismo que él hace. mismo escribió, ahí Claro, va la gracia, que ahí estamos viendo un punto de vista subjetivo. pero es Al fin y verdad, al cabo, yo no ¿no? me he leído el libro, pero es verdad que él le da también en la investigación le da su cuota de protagonismo a Avery, Paul Avery, ¿no? Que es el periodista Ujú. y al policía, al personaje de Mark Ruffalo. Que De hecho, dime, di. no, que eso lo iba a decir. De hecho, a modo de curiosidad, que estábamos hablando de la actuación de Jake Gyllenhaal, he leído una entrevista que le hicieron a Robert Graysmith, era el apellido, nunca me acuerdo, no me sale bien el apellido El escrito del libro. de- del escritor del libro. Sí, Graysmith, sí, sí. está bien, Robert Y, Gray. y, y decía que no sabía realmente cuál era el motivo de que su mujer se había divorciado de película y la interpretación de Jake Gyllenhaal y que él mismo se hubiera divorciado de sí mismo. Sí, un personaje ahí muy al límite. Se ve una persona con. En fin, que es un tío perfectamente cuerdo, ¿no? Pero lo que pasa que y bastante normal, un tío sano que no. Pero sin embargo se obsesiona en el mismo grado que, por ejemplo, el junkie de que tiene de amigo, ¿no? O de compañero, que es el personaje de Robert Downey Jr. Que Que ahí tenía con la duda, George Downey Jr. aquí estaba de comeback, ¿no? Ya soy un actor otra vez. sí, sí, O, exactamente, sí, sí, como tú has dicho, estaba de vuelta, sí, sí, esto es previo a que consiguiera el papel protagonista de Iron Man y bueno, se iba otra vez metiendo poco a poco en papeles de ya de más entidad y hace un papel también está bastante genial, bueno, ¿eh? sobre todo en la parte, me ha gustado mucho la parte de la última entrevista que le hace Jake Gyllenhaal que en su casa, cuando ya está Ujú. completamente y sale con esa bata enseñando las piernas y ahí lo hace muy, muy, muy bien. Hay otra escena también muy buena, que es cuando pasan una noche en el bar, que creo que esa solo está en la versión del director, y salen hacia afuera y se ve que ha dormido en el coche esa noche y ha vuelto al bar.
Sí, porque se deja ver que el que más sabe sobre el tema es él, Paul Avery. Sí, Pero en la sí, sí. más bien con el diálogo, porque en la película es verdad que él va a ciertos sitios a pedir ciertos informes y expedientes, pero no parece que el que tiene verdaderamente el conocimiento de todo lo que está pasando y es el personaje de Robert Graysmith. Sí, que hasta que se desentiende del caso, él va siempre un pasito por delante Sí. de Graysmith, sí. Bueno, otra de las cosas también más importantes de la peli, que se trata bastante, es el tema de la coordinación entre Entre policías, sí, estamentos sí. policiales y regiones y tal, que es una constante. Me parece que este caso hizo que se creara o una agencia de coordinación o una guía de coordinación o algo así, porque la verdad es que lo ves y otras de las varias escenas hilarantes son respecto a esto, respecto a la burocracia o pásame el fax, yo no tengo fax, porque no me ha llegado esto, etcétera, etcétera. Sí, sí, tendrás que coordinarte, pero si yo no soy el coordinador, pues tendrás que coordinarte con el policía del estado de no sé qué, porque si no, sí, sí, la verdad que estaba, bueno, no del estado, sino del condado, ¿no? Serían Ujú. condado, ¿no? Ujú. La verdad que está muy bien traído. Como eso se ajuste en un 90% a lo que verdaderamente pasó, que no tengo duda de que haya podido ser así, eh, la película realmente te está dando quién es el culpable en un 90%, vamos, en un 99, Sí. 95%, vamos. Lo que pasa que es la propia falta de coordinación y de pericia es la que hace que el tío se vaya saliendo, se vaya librando un poco de las acusaciones formales. Pero verdaderamente él va cometiendo un montón de fallos. No es que sea un asesino que cometa asesinatos perfectos, ni mucho menos. Bueno, y también está el tema de realmente si creéis vosotros que el asesino era Lee y realmente fue eso lo que pasó. Sí, sí, yo eso es lo que comento, que No. si nos atenemos, si yo por ejemplo me atengo a lo que la película me dice, ¿no? Y que supongo que estará basado perfectamente en lo que dice el libro, pues claro, está claro que el culpable era el Lee, ¿no? Era Pues yo no, Arthur Lee. yo de hecho en la escena final en el que uno de las víctimas que sobrevivió, que Sí, era antropólogo, tal, reconoce a Lee, sí. yo eso lo interpreté como se está equivocando completamente, el asesino no es Lee y lo está haciendo o por resquemor, porque no le queda otra, o porque realmente no lo sabe, han pasado muchísimos años, ¿cómo es posible este hombre capaz de recordar eso? Yo estaba haciendo esa interpretación. Ujú. De hecho, A mí me, en las mismas mensajes al final de la película dice que se encontró un ADN en una de las notas, pero no se quiso investigar más y todo eso. El que lo Y reconoce, que ahora estoy, como lo vi hace tiempo, no me acuerdo bien, el sí, que lo reconoce es el primer asesinato, el que se libra, no, o porque el el primer segundo. asesinato es la hermana de la mujer esta que van a ver a la cárcel. Sí, pero Sería el segundo, creo, el el que pasa en segundo, el vale, río. el del río, el que pasa en el Que creo pantano, que es sí. el mejor de todos, ¿eh? Creo que Sí, esa escena es la mejor de todos sí, sí, la que los le enfoca asesinatos, cuando se es esconde brutal. detrás del árbol y todo eso. Sí, Y sí. los mata a cuchillo. Pero es que, bueno, el propio Lee luego en el interrogatorio reconoce que lleva cuchillo ensangrentado, pero que la excusa es súper tonta. Coincide el número de pie, el reloj que lleva, el número 7 del guante, ¿no? Que también se queda en el taxi, que igual coincide con los guantes que él tiene de Sí, sí, cuero. pero lo interpreté como que, bueno, realmente no hay ninguna prueba 100% convincente Pero que y se están pero equivocando. Y esto se va a tampoco, quedar irresoluble, sí, irresoluto, eso sin solución, sí, porque realmente este hombre murió antes de que le llegaran a inculpar de los asesinatos sí. y la verdad nunca se sabrá. Recientemente pero yo, una de las Ah, cartas que él mandó sí, un par de esos se ha se descifrado, han sí. descifrado, sí. Pero no dicen pero yo nada. creo que precisamente eso es lo que pretende la película. Es decir, eh, ¿era el asesino? ¿No era el asesino? Había muchos indicios para pensar que era el asesino, pero la burocracia a la que se ven enfrentados, el- la manera en la que debían de trabajar era más un freno que una ayuda para poder Sí, sí, sí. encontrar al verdadero asesino. Y te queda ese pozo de saber
si todo hubiera funcionado como debería funcionar y hubiera ido más rápido, si hubiera detenido a esta persona, si hubiera sabido la verdad, sí o no. No sé, yo creo que eso también es uno de los puntos fuertes de la película, que es un poco una crítica que a veces el proceso a seguir para conseguir, o por lo menos en aquel entonces, para conseguir eh, llegar a un juicio o incriminar a una Mm. persona como culpable con bastantes pruebas, es tan tedioso y tan largo que no es siempre el camino más efectivo, por así decirlo. Y que es una década un poco convulsa, ¿no? Estamos hablando de que muere Kennedy, estamos hablando del Watergate de Nixon, estamos hablando de una sociedad que, en fin, que está bueno, a final de la década tenemos también el tema del Vietnam. Estamos en una década muy convulsa y bueno, también lo refleja la película a su manera, ¿no? Un reflejo un poco de la sociedad y de la década donde se va desarrollando toda la historia. Eh, Sí. y yo tenía aquí notado que de las películas de Fincher, lo que veo yo es que él pretende dejar más bien una marca en el espectador, ¿no? Al estilo Hitchcock, pero de otra manera, ¿no? Él pretende más bien que las películas que él va haciendo eh, más que Desconcierten en cierto modo. exactamente, sí, sí, esa es la palabra. Sí, Es te lo que dejen con alguna interrogante. Sí, yo creo y eso creo que es una grande acierto de esta película, ¿no? Se plantea, digamos, un misterio entre comillas, aunque te den todos los datos mascados o presentados de una manera más o menos, pero no te llega a decir esto es la realidad. sí, Y yo creo que eso es lo bueno que tiene. veo que lo pone como una especie de Yo es firma que, personal, ¿verdad? En su filmografía. Sí, sí. sí, para mí quizás Fincher, ahora que haces la comparativa con Hitchcock, lo que me sucede con él cuando veo una película es no como otros directores que quieren contar una historia, él quiere contar su historia, su interpretación, su modo de ver, quiere compartirlo y quiere que piense. Y no siempre pasa con los directores. Hay los directores que simplemente llega una historia y te la ponen en pantalla. Y creo que esa es la gran diferencia. Estamos hablando antes de la temática de las películas de Fincher y se me ha pasado por alto la última que fue a los Oscar y que ganó mejor fotografía y que tuvo 10 nominaciones. Y Mank, que está basado, Mank es el diminutivo del apellido de Mankiewicz, Herman Mankiewicz, que fue el guionista de Ciudadano Kane, bueno, guionista o co-guionista, junto con Orson Welles. Y a mí hay una película que pensaba que no me iba a gustar mucho, está rodada en blanco y negro y me gustó muchísimo. La tenéis en Netflix si la queréis ver. Y, en fin, es cine dentro del cine. Y se sale un poco de las películas que hace el de suspense. Y aunque tiene cierta dosis de suspense, porque él lo insufla, ¿no? En el rodaje, en cómo desarrolla la película, pues es una película biográfica y un drama y comedia, podríamos decir también, y cine dentro del cine. Y yo la recomiendo mucho porque a mí me gusta bastante. Me la anoto, no la vi. Me he recordado a otra que hay, que no sé el nombre, que también va de Ciudadano Kane, pero es en color. Y no sé si sale John Malkovich, puede ser. En color de John Malkovich. Ahora no caigo. O sea, la vi hace tiempo haciendo zapping, no la he visto entera. Y hay una escena que es el estreno de Ciudadano Kane. Y están en un cine. Uf, Y por fechas y tal, creo que puede ser de 2008 a 2012, por ahí. ahora no caigo, ¿eh? Esa me has pillado. Esa no la he visto seguro, si no me acordaría. Si no me acordaría. Ahora lo investigamos después. No me suena. En fin, que bueno, que de vez en cuando va soltando alguna peliculita Fincher que no es estrictamente ¿no? de suspense De lo o... suyo, ¿no? Sí, 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 de lo De que... su encasillamiento eterno. Y Exactamente. Tampoco tiene una filmografía muy, muy, muy extensa. Se puede uno poner al día, tendrá 7 8 películas, creo yo, vamos. Es productor también de la serie esta, que creo que también está en Netflix, eh, que es de animada, que es Love and Robots. No sé si la veis, os suena. Love, Death Sí, and que más, son más varios Robots. cortos.
Sí, son cortos, son cortos animados y son, la verdad que es muy interesante. Yo he visto un par de ellos y es bastante interesante. De hecho, creo que en Netflix tienen 2 temporadas de Love and Rock, si no me equivoco. También estuvo ahí en la creación de House of Cards, en la serie, que hasta la desaparición de Kevin Spacey, pues era una serie magnífica. Ya a raíz del problema que tuvo Kevin Spacey por las acusaciones y tal, y lo quitaron lo quitaron de la serie, pues baja muchísimo. Pero en fin, que se asocia un poco su nombre a es sinónimo de calidad, ¿no? Y de buen cine y de buenas series. ¿Qué más tenía por aquí? Hemos hablado de la luz, hemos hablado... Tengo aquí un gazapo apuntado. Venga, dale, dale. Hay una escena del final cuando el personaje de Guinea Greyhound va a la tienda de suministro, de pinturas o algo así, Sí. y está este hombre atendiendo el league. En el texto vemos, no sé, la California, no sé qué, diciembre de 1983. Y cuando entran y ponen esa toma en la que se queda él mirando, le sonríe, como cualquier cliente. Sí. Y cuando lo reconoce, porque seguramente lo había acosado en más de una ocasión, ¿no? Al haber salido, se le cambia la cara completamente, ¿no? Cuando le pregunta, ¿le puedo ayudar en algo? Dice, no. Y Sí, se le sí, cambia sí. la cara completamente. Se queda bloqueado. Pues Sí. si vemos el fondo, hay un calendario que pone febrero de 1980. Ah, vale, vale. O sea, David Fincher el detallista. O sea, tú has venido aquí a tocarle los cojones a David Fincher. Sí. Pero estamos, No lo he visto y me ha hecho gracia. pero estamos seguros que era un gazapo. ¿Estamos Sí. seguros que era un gazapo? ¿O es el típico, Esa es la duda que tengo señor yo. o Sí, señora que deja el calendario colgado caducado en la casa? Porque Puede ser, pone el puede perrito ser, por ahí. puede ser. Sí, sí, sí. Se escudaría con ese argumento que tú has dado. Otro Y parecido yo, Claro, yo por eso volviendo al estoy tema de los defendiendo a David. secundarios, Sí. hay un secundario que me sonaba un montón la cara y no sabía de qué. Y es el sustituto del personaje de este hombre, ¿cómo se llama? Iron Man, joder. Ah, sí, sí, el que ocupa la mesa Eso es. de Paul ¿De qué me Avery. sonaba la cara? Porque me suena de tele. Era de un capítulo de Friends cuando Chandler se busca a otro compañero de piso Sí, y aparece un tío como si Sí. estuviera viviendo toda la vida con él. sí, Es este personaje. pero yo lo he visto en más... Joder. Sí, ha hecho en cine, más- este hombre ha hecho sí, bastante sí. cine también. De También, esa época de los 90 que empezaría, digamos, también a sale petarlo el a- jefe de policía, que es Dermot Mulroney, Ah, está muy bien también este hombre. que es el que hizo aquella película romántica con La boda de mi mejor amigo. Ujú. Eso también sale ahí. Eh, También por el tema del tiempo, de la década de Hollywood, le he visto también cierto, como tú has mencionado antes a Tarantino, tiene también un cierto toque la de Érase una vez en Hollywood, ¿no? No la he visto todavía. Ah, pillín. No la he visto. Tengo en pendientes de hace tiempo. No, yo no se lo he visto, Rey. ¿No? No sé. El- No. el- ¿Por el no tema sé. del seguimiento mediático más que por otra cosa? ¿O por...? Sí, porque hablamos también de un tema de asesinato de la misma década y bueno, más bien por el contexto social, ¿no? Y por la música que van metiendo allí, no sé, le he visto ciertas reminiscencias, pero bueno, es verdad que No sé, a mí la verdad que no me ha recordado. No lo sé, ¿eh? Quizás es verdad que en esta película también premian mucho los diálogos, como suele pasar en todo el cine en de en Tarantino, cualquier que caso cada- está anterior, ¿no? Que la de Tarantino. Está Sí, por supuesto. bastante anterior. ¿Le damos la escena? Venga. Pues a mí me faltaba elegir escena todavía. Bueno, ve pensándotelo, que diga Joe la suya primero. Dale, Joe. Vale, pues yo comparto la escena, aunque ya he hecho el spoiler de cuál era, y para mí es la escena del interrogatorio, cuando está con ese secundario de lujo
eh, hacen el interrogatorio, coge el reloj, cómo lo mira, y para mí esa frase es final, no solo ya el rodaje en sí, que como está hecho, y la actuación de los personajes, sino la frase final para mí es genial cuando dice, no soy Zodiac, y si lo fuera, no te lo diría. No te lo diría. Me parece genial esa escena. Y mira que ha habido algunas como el seguimiento del taxi en el plano aéreo que me parece genial también, pero me quedo con eso. Yo me voy a quedar con la escena cuando está visitando a ese segundo sospechoso, creo que era Rick, no me acuerdo el apellido, y va a visitar al compañero de trabajo de este Rick, de este supuesto Rick, de este supuesto sospechoso, bajan al sótano y cuando él empieza en su cabeza a atar cabo y ve que podría ser un tío peligroso, que puede estar en peligro su vida y le entra el miedo y quiere salir corriendo, sube arriba y ve que no tiene, la puerta está cerrada de la casa y no puede salir. Y en ese momento hay un plano medio y se ve la llegada del tío a través del espejo y te pega un pequeño susto. Hay un momento casi de película de terror dentro de la película. Eso iba a decir, esa escena es la que más recuerda a Hitchcock de toda la película. Exactamente. Porque te da esa tensión que él la sabía hacer también. Sí. Luego abajo, cuando está interrogándole, porque tiene las bobinas de la película, están abajo viendo una fecha. El otro está completamente en tiniebla detrás de una columna de madera y no se le ve la cara en absoluto. Ese juego que tiene ese apostar fuerte por la iluminación escasa. Y en fin, te tiene toda la escena muy en tensión. Es la que más me ha gustado. La tuya, Jack. Pues estoy dando entre dos. Cualquiera de los asesinatos sería muy buena, ¿verdad? Son todas grandiosas pero no es esa la que me estoy fijando. Por lo que representa la película, o bien la escena final en la que este hombre, como he dicho antes, reconoce al asesino, Sí. haciendo la interpretación de que realmente no es el asesino, ¿vale? Sí que te englobaría todo el concepto de la película, de aquí hay un misterio, hay una obsesión y aquí está el culpable, sí, cuando en realidad es que no. Y otra que también me gusta mucho es cuando él casi está acosando al personaje de Mark Ruffalo, que va a su casa, pega en el timbre, lo despierta, está la mujer dedicando de las cuentas al otro, este tío que hace aquí, porque también representa mucho la obsesión del personaje. Muy bien. Se me ha pasado a mí decir antes que cuando estamos hablando del primer asesinato, en el que ella sí muere y él sobrevive, el chico este joven, no vuelve a salir en toda la película ni se dice nada de él, simplemente está desaparecido y ya está. Sería una persona Sí. que le reconoció, de hecho se ven en la peli, cuando les va a disparar a través de la ventana como que le reconocen. Y ahí no se dice luego nada de esta persona, ¿no? Es algo que he echado un poco en falta. Sí, se habla sobre los paralelismos entre los dos asesinatos Sí, en los pero que el varón sobrevive. que sorprende que no lo localicen, que no lo puedan Sí, localizar. no investigan eso. O No que, está en el libro. o que si lo reconoció en la declaración no Sí, dice sí. su nombre ni nada. No se queda ahí un poco eso en el aire. ¿Qué pasa con ese primer caso, no? No se sabe mucho del expediente de ese primer. Bueno, que sería el segundo asesinato, ¿no? El primero fue un año antes que ese no sale. Ese no sale en la película. Sí. Y luego otra cosa que no he mencionado es el que Fincher es el primero que hace la película completamente en digital, no con celuloide. Y que utiliza las escenas estas que vemos de San Francisco, están hechas con el croma. Y queda muy bien, ¿eh? Prácticamente no se nota absolutamente nada, ¿no? Es una Sí que mezcla. tiene cierto tono frío, ¿no? Es que es demasiado perfecto. Si lo te Sí, fijas, sí. es tan perfecto que tú dices, lo está haciendo con croma, tiene que ser con croma, pero de la perfección técnica y lo bien que queda, no por otra cosa. Es una mezcla entre escenario y croma. Pero vamos, técnicamente es verdad que lo que tú dices, la palabra esa frío igual describe bien, ¿no? Sí, es irreal, el caníbal. Le falta calidez, ¿no? Esa calidez que igual tiene un escenario. ¿Que os gusta más así o menos? ¿Qué opináis?
Más como. ¿Apostáis por el tema digital y por el croma? ¿O Al final todavía...? los resultados hablan. Si funciona, funciona. Ujú. Yo hace poco había una. No me acuerdo qué vídeo veo, qué documental vi. Y ahí te hablaba del planeta de los simios, los efectos en sí del planeta de los simios. La primera está el reboot, está en la que los monos se vuelven locos. Sí. Eh, los efectos están ya anticuados para hoy en día, pero como los personajes y la historia los mueven tan bien, da un poco igual. Pues es que realmente los efectos no deben ser mm, el centro, ¿no?, de una película. Eso Sí, hombre, pero ayuda mucho, ¿no? ayuda Los efe- o sea, da bling bling, ya es llamativo, te va a vender entradas, Yo las películas con exceso de croma, la verdad es que me te alejan mucho. chirrían, Sí, sí, sí. eso Sin sí. embargo, esta, además, una apuesta... Y todo lo hizo por el tema de la iluminación. Porque... Sí, por tener la unión perfecta para... y no, sobre todo porque él podía decidir en ese momento, con el celuloide, tiene que ir luego a la sala de montaje y con lo que ya has grabado, está grabado, grabado está. Sin embargo, ahí podía tomar decisiones en tiempo real, al grabar la escena, con la típica tablet o pantalla o televisión que tenga, lo que está grabando en ese momento puede decidir si lo puede verlo, revisionarlo y ver si le vale o no le vale. Esa es la ventaja sobre todo que tiene el tema digital y supongo que también que es mucho más barato, ¿no?, que el Claro, celuloide. Nos quedaba cerrar el club el del ciclo. abecedario, el ciclo del abecedario. Sí. Y pegaría hacer una película navideña si no tuviera tiempo antes de que acaben las navidades. Yo, ya sabéis, yo encantado. Yo, lo que me digáis. Ayer Yo vi... ayer haciendo, Dime, dime. perdón, Sí, 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 no, no, dime. te iba a decir que película navideña haciendo el otro día zapping en Disney Club y dos que me llamaron la atención, que es Jungla de Cristal Sí, hombre, esa es esa es la primera película que yo veo en Navidad. Esa y Qué bello vivir. y, y los fantasmas atacan a jefe, tío. Claro, por supuesto, muy buena. Ayer estuve... ¿Habéis visto la última temporada de Ricky Morty? No, tío, no tengo HBO. No, no sabía Pues ni que la hay un habían estrenado. capítulo que está dedicado justo a eso, a hacer un Die Hard. Ah, vale, vale. Tiene que ser buena, yo la Inte- tengo en pendiente, ¿eh? Wow, Un buen voy a cantar último empezar a clip. verla esta noche. Yo es que no sabía ni que estaba estrenada la última Se temporada. acaba, o sea, hoy estrenan el último capítulo. O sea, Sí, lo que he hecho ha sido verme del tirón el resto, ¿vale? sí. Esta semana. Y como se veía que se acababa ya, pues ya esperaré ya solamente al próximo que llega. Un padre en apuro, que cada año es más malo. Pero el niño se entretiene. Esa envejeció mal, ¿eh? Esa envejeció mal. Hostia, Sin, que va a em- envejecer muy mal. sin embargo, la de los fantasmas atacan al jefe está en forma, ¿no? Es que son películas.